Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas y macabrónicas noches, Lalito Caballero. Poncho, ¿qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarte en este programa tan especial número 030. 030. Este es un programa especial porque en el programa pasado habíamos hecho una encuesta en el chat y entonces dijimos a la gente, oiga, pues quieren que hablemos y que contemos historias griegas. Y pues la gente dijo que sí, entonces este programa lo habíamos enfocado para platicar historias griegas, aunque Lalito Caballero se lo pasó por el arco del triunfo y va a contar historias de un escritor ruso que se llama Alexander Afanasiev. Es correcto, Poncho, sí, me lo pasé por ahí y por otro lado también. Dije, es que si no va a ser así como que muy lineal, ¿no? Si nos vamos muy griego, un especial de historias griegas. No, y sobre todo para no quitarte protagonismo. Dije, no, hombre, no, muchas gracias. Tú te avientas la onda griega y yo con mucho gusto les voy a platicar de este autor ruso de que no manches, o sea, la verdad, yo la verdad no conocía sus cuentos, están muy padres, están muy interesantes, todos tienen un mensaje muy claro, una reflexión, si bien toca temas acerca de la lealtad, de la amistad, también toca temas acerca de la brujería, de la magia y de diferentes cosas. Es un muy picudazo, Alexander. Muy chingón, la verdad. Entonces, entre fantasmas, brujas y otras situaciones, por aquí estaremos analizando y checando y dándole lectura a los cuentos de este escritor ruso. Yo, la verdad, el plato digamos, fuerte del programa, porque era un especial de historias griegas, que ya está mezcolanzado ya, era pues hablar acerca de la Ilíada, que lo vamos a tocar, este libro de Homero, pero esto lo vamos a dejar como plato fuerte. Y bueno, Lalito, ¿qué te parece si empiezas con tu primera historia? El primer cuento se titula El soldado y la muerte. Un soldado, después de haber cumplido su servicio durante 25 años, pidió ser licenciado y se fue a correr el mundo. Anduvo algún tiempo y se encontró a un pobre que le pidió limosna. Tenía solo 3 galletas y dio una al mendigo, quedándose él con 2. Siguió su camino y a poco tropezó con otro pobre que también le pidió limosna, saludándolo humildemente. El soldado repartió con él su provisión, dándole una galleta y quedándose él con la última. Llevaba andando un buen rato cuando se encontró a un tercer mendigo. Era un anciano de pelo blanco, como la nieve, que también lo saludó humildemente pidiéndole limosna. El soldado sacó su última galleta y reflexionó así: si le doy la galleta entera, me quedaré sin provisiones, pero si le doy la mitad y encuentra a los otros 2 pobres, al ver que a ellos les he dado una galleta entera a cada uno, se podrá ofender. Será mejor que le dé una galleta entera, yo me podré pasar sin ella. Le dio su última galleta quedándose sin provisiones. Entonces el anciano le preguntó: dime, hijo mío, ¿qué deseas y qué necesitas? Dios te bendiga, le contestó el soldado. ¿Qué quieres que te pida a ti, abuelito, si eres tan pobre que nada puedes ofrecerme? No hagas caso de mi miseria y dime qué es lo que deseas. Quizá pueda recompensarte por tu buen corazón. No necesito nada, pero si tienes una baraja, dámela como recuerdo tuyo. El anciano sacó de su bolsillo una baraja y se la dio al soldado diciendo: tómala, y puedes estar seguro de que, juegues con quien juegues, siempre ganarás. Aquí también tienes una alforja. A quien encuentres en el camino, sea persona o un animal o una cosa, si la abres y le dices: entra aquí, enseguida se meterá en ella. Muchas gracias, le dijo el soldado, y sin dar importancia a lo que el anciano le había dicho, tomó la baraja y la alforja y siguió su camino. Después de andar bastante tiempo, llegó a la orilla de un lago, vio en él 3 gansos que estaban nadando. Se le ocurrió al soldado ensayar su alforja, la abrió y exclamó: gansos, entren aquí. Apenas tuvo tiempo de pronunciar estas palabras cuando, con gran asombro suyo, los gansos volaron hacia él y entraron en la alforja. El soldado la ató, se la puso al hombro y siguió su camino. Anduvo y al fin llegó a una gran ciudad desconocida. Entró en una taberna y dijo al tabernero: oye, toma este ganso y ásamelo para cenar. Por este otro me darán pan y una buena copa de aguardiente, y este tercero te lo doy a ti en pago a tu trabajo. Se sentó a la mesa y, una vez lista la cena, se puso a comer, bebiéndose el aguardiente y comiéndose el sabroso ganso. Conforme cenaba, se le ocurrió mirar por la ventana y vio cerca de la taberna un magnífico palacio que tenía rotos todos los cristales de las ventanas. Dime, preguntó al tabernero, ¿qué palacio es ese y por qué se haya abandonado? Ya hace tiempo, le dijo este,
que nuestro zar hizo construir ese palacio, pero le fue imposible establecerse en él. Hace ya 10 años que está abandonado, porque los diablos lo han tomado por residencia y echan de él a todo el que entra. Apenas llega la noche se reúnen ahí a bailar, a alborotar y a jugar a los naipes. El soldado, sin pararse a pensar en nada, se dirigió a palacio, se presentó ante el zar y haciendo un saludo militar le dijo así: Majestad, perdóname mi audacia por venir a verte sin ser llamado. Quisiera que me dieses permiso para pasar una noche en tu palacio abandonado. Tú estás loco. Se han presentado ya muchos hombres audaces y valientes pidiéndome lo mismo. A todos les di permiso, pero ninguno de ellos ha vuelto vivo. El soldado ruso ni se ahoga en el agua ni se quema en el fuego, contestó el soldado. He servido a Dios y al zar 25 años y no he muerto. ¿Crees que ahora me voy a morir en una sola noche? Pero te advierto que siempre que ha entrado el anochecer un hombre vivo, a la mañana siguiente solo se han encontrado los huesos, contestó el zar. El soldado persistió en su deseo, rogando al zar que le diese permiso para pasar la noche en el palacio abandonado. Bueno, dijo al fin el zar, ve ahí si quieres, pero no podrás decir que ignoras la muerte que te espera. Se fue el soldado al palacio abandonado y una vez ahí se instaló en la gran sala. Se quitó la mochila y el sable, puso la primera en un rincón y colgó el sable con un clavo. Se sentó en la mesa, sacó la tabaquera, llenó la pipa, la encendió y se puso a fumar tranquilamente. A las 12 de la noche acudieron, no se sabe de dónde, una cantidad tan grande de diablos que no era posible contarlos. Empezaron a gritar, a bailar y a alborotar, armando una algarabía infernal. «Hola, soldado, ¿estás tú también aquí?», gritaron al ver a este. «¿Para qué has venido? ¿Acaso quieres jugar a los naipes con nosotros?». «¿Por qué no he de querer?», repuso el soldado, «ahora que con una condición, hemos de jugar con mi baraja, porque no tengo fe en la de ustedes». Enseguida sacó su baraja y empezó a repartir las cartas. Jugaron un juego y el soldado ganó. La segunda vez ocurrió lo mismo. A pesar de todas las astucias que inventaban los diablos, perdieron todo el dinero que tenían y el soldado iba recogiéndolo tranquilamente. «Espera, amigo», le dijeron los diablos, «tenemos una reserva de 50 arrobas de plata y 40 de oro. Vamos a jugar esa plata y ese oro». Mandaron a un diablejo para que les trajese los sacos de la reserva y continuaron jugando. El soldado seguía ganando y el pequeño diablejo, después de traer todos los sacos de plata, se cansó tanto que con el aliento perdido suplicó al viejo diablo calvo: «Permíteme descansar un ratito». «Nada de descanso, perezoso, tráenos enseguida los sacos de oro». El diablejo asustado se puso a todo correr y siguió trayendo los sacos de oro, que pronto se amontonaron en un rincón, pero el resultado fue el mismo. El soldado seguía ganando. Los diablos, a quienes no agradaba separarse de su dinero, derribaron la mesa a patadas y atacaron al soldado rugiendo a coro: «¡Despedácenlo! ¡Despedácenlo!». Pero el soldado cogió su alforja, la abrió y preguntó: «¿Saben qué es esto?». «Una alforja», contestaron los diablos. «Pues entren todos aquí». Apenas pronunció estas palabras, todos los diablos en pelotón se precipitaron en la alforja, llenándola por completo, apretados unos a otros. El soldado la ató lo más fuerte posible con una cuerda, la colgó de la pared y luego, echándose sobre los sacos de dinero, se durmió profundamente sin despertar hasta la mañana. Muy temprano, el zar dijo a sus servidores: «Vayan a ver lo que le ha sucedido al soldado, y si se ha muerto, recojan sus huesos». Los servidores llegaron al palacio y vieron con asombro al soldado paseándose contentísimo por las salas fumando su pipa. «Hola, amigo, ya no esperábamos verte vivo. ¿Qué tal has pasado la noche? ¿Cómo te las has arreglado con los diablos?». «Valientes personajes son esos diablos. Miren cuánto oro y cuánta plata les he ganado en los naipes». Los servidores del zar se quedaron asombrados y no se atrevían a creer lo que veían en sus ojos. «Se han quedado todos con la boca abierta», siguió diciendo el soldado. «Envíenme pronto 2 herreros y díganles que traigan con ellos el yunque y los martillos». Cuando llegaron los herreros trayendo consigo el yunque y los martillos de batir, les dijo el soldado: «Descuelguen esa alforja de la pared y den buenos golpes sobre ella». Los herreros se pusieron a descolgar la alforja y hablaron entre ellos: «Dios mío, cuánto pesa, parece como si estuviera llena de diablos». Y otros exclamaron desde adentro: «Somos nosotros, queridos amigos». Colocaron el yunque con la alforja encima y se pusieron a golpear sobre ella con los martillos como si estuviesen batiendo hierro. Los diablos no pudieron soportar el dolor. Llenos de espanto, gritaron con todas sus fuerzas: «¡Gracias! ¡Gracias, soldado!
déjanos libres, nunca te olvidaremos y ningún diablo entrará jamás en este palacio, ni se acercará a él en 100 leguas a la redonda. El soldado ordenó a los herreros que cesasen de golpear, y apenas desató la alforja, a los diablos echaron a correr sin siquiera mirar atrás. En un abrir y cerrar de ojos desaparecieron del palacio, pero no todos tuvieron la suerte de escapar. El soldado detuvo como prisionero en rehenes a un diablo cojo que no pudo correr como los demás. Cuando anunciaron al zar las hazañas del soldado, lo hizo venir a su presencia, lo alabó mucho y lo dejó vivir en palacio. Desde entonces el valiente soldado empezó a gozar de la vida, porque todo lo tenía en abundancia, los bolsillos rebosando dinero, el respeto y consideración de toda la gente, que cuando se lo encontraban le hacían reverencias respetuosas y el cariño de sus... Se puso tan contento que quiso casarse. Buscó novia, celebraron la boda y, para colmo de bienes, obtuvo de Dios la gracia de tener un hijo al año de su matrimonio. Poco tiempo después se puso enfermo el niño y nadie lograba curarlo. Cuantos médicos y curanderos lo visitaban no conseguían ninguna mejoría. Entonces el soldado se acordó del diablo cojo, trajo la alforja donde lo tenía encerrada y le preguntó: ¿estás vivo, diablo? Sí, estoy vivo. ¿Qué desea, señor mío? Se ha puesto enfermo mi hijo y no sé qué hacer con él. Quizá tú sepas cómo curarlo. Sí sé, pero ante todo, déjame salir de la alforja. Y si me engañas y te escapas... El diablo cojo le juró que ni siquiera un momento había tenido esa idea. Y el soldado, desatando la alforja, puso en libertad a su prisionero. El diablo, recobrando su libertad, sacó un vaso de su bolsillo, lo llenó de agua de la fuente, lo colocó en la cabecera de la cama donde estaba tendido el niño enfermo y dijo al padre: ven aquí, amigo, mira el agua. El soldado miró el agua y el diablo le preguntó: ¿qué ves? Veo la muerte. ¿Dónde se halla? A los pies de mi hijo. Está bien, si está a los pies, quiere decir que el enfermo se curará. Si hubiese estado en la cabecera, se hubiese muerto sin remedio. Ahora toma el vaso y rocía al enfermo. El soldado roció al niño con el agua y al instante se le quitó la enfermedad. Gracias, dijo el soldado al diablo cojo, y le dejó libre, guardando solo el vaso. Desde aquel día se hizo curandero, dedicándose a curar a los boyardos y a los generales. No se tomaba más trabajo que el de mirar en el vaso, y enseguida podía decir con mayor seguridad cuál de los enfermos moriría y cuál viviría. Transcurrieron unos cuantos años cuando un día se puso enfermo el zar. Llamaron al soldado y éste, llenando el vaso con agua de la fuente, lo colocó a la cabecera del lecho. Miró el agua y vio con horror que la muerte estaba como una centinela sentada en la cabecera del enfermo. Majestad, le dijo el soldado, nadie podrá devolverte la salud, solo te quedan 3 horas de vida. Al oír estas palabras, el zar se encolerizó y gritó con rabia: ¿cómo? ¿Tú que has curado a los boyardos y a mis generales, no quieres curarme a mí, que soy tu soberano? ¿Acaso yo soy de peor casta o indigno de tu favor? Si no me curas, daré orden para que te ejecute unas horas después de mi muerte. El soldado se encontró perplejo ante este problema y se puso a suplicar a la muerte diciendo: dale al zar la vida y toma en cambio la mía, porque si de todos modos he de perecer, prefiero morir por tu mano a ser ejecutado por la del verdugo. Miró otra vez en el vaso y vio que la muerte le hacía una señal de aprobación y se colocaba a los pies del zar. El soldado roció al enfermo y éste enseguida recobró la salud y se levantó de la cama. Oye, muerte, dijo el soldado, dame 3 horas de plazo. Necesito volver a casa para despedirme de mi mujer y de mi hijo. Está bien, contestó la muerte. El soldado se fue a su casa, se acostó y se puso muy enfermo. La muerte no tardó en llegar y en colocarse a la cabecera de su cama, diciéndole: despídete pronto de los tuyos, porque ya no te quedan más que 3 minutos de vida. El soldado extendió un brazo, descolgó de la pared la alforja, la abrió y preguntó: ¿qué es esto? La muerte contestó: una alforja. Es verdad, pues entra aquí. Y la muerte en un instante se encontró metida en la alforja. El soldado sintió tan grande alivio que saltó de la cama, ató fuertemente a la alforja, se la colgó al hombre y se encaminó a los espesos bosques de Briauski. Llegó ahí, colgó la alforja en la cima de un álamo y se volvió contento a su casa. Desde entonces ya no se moría la gente. Nacían y nacían, pero ninguno se moría. Así transcurrieron muchos años sin que el soldado descolgase la alforja del álamo. Una vez que paseaba por la ciudad,
tropezó con una anciana tan vieja y decrépita que se caía al suelo a cada soplo del viento. «Dios de mi alma, qué vieja eres», exclamó el soldado. «Y es tiempo de que te mueras». «Sí, hijo mío», le contestó la anciana, «cuando hiciste prisionera a la muerte, solo me quedaba 1 hora de vida. Tengo gran deseo de descansar, pero ¿cómo he de hacer? Sin la muerte, la tierra no me admite para que descanse en sus profundidades. Dios te castigará por ello, pues son muchos los seres humanos que están sufriendo como yo en este mundo por tu causa». El soldado se quedó pensativo. «Se ve que es necesario libertad a la muerte, aunque me mate a mí», pensó. «Soy un gran pecador». Se despidió de los suyos y se dirigió a los bosques de Briausky. Llegó ahí, se acercó al álamo y vio la alforja colgada en lo alto del árbol, balanceada por el viento. «Oye, muerte, ¿estás viva?», preguntó el soldado. La muerte le contestó con una voz apenas perceptible: «Estoy viva, amigo». El soldado descolgó la alforja, la desató y la abrió, dejando libre a la muerte, a la que suplicó que lo matase lo más pronto posible para sufrir poco. Pero la muerte, sin hacerle caso, echó a correr y en un instante desapareció. El soldado volvió a su casa y siguió viviendo muchos años gozando de la mayor felicidad. Todos creían que ya no se moriría nunca, pero según dicen, se ha muerto hace poco. El soldado y la muerte, Poncho, ¿cómo ves este cuentito? Muy bueno y muy interesante reflexión cuando tratamos de ir en contra de las leyes del destino y de la naturaleza. Excelente reflexión, excelente historia. Y a propósito de reflexiones y de historias interesantes, yo voy a contar mi primera historia, que se llama La sopa de piedra. Un viajero que después de recorrer un largo camino llegó a una pequeña aldea. El viajero no contaba con un lugar donde refugiarse o algo de comer. Pese a esto, él tenía la esperanza de que algún aldeano amigable se ofreciera para darle alimento. El viajero llamó a la puerta de la primera casa que encontró. Una mujer abrió la puerta y el viajero le preguntó si podía ofrecerle un poco de comida. La mujer respondió un tanto molesta: «Lo siento, no tengo nada que darte», y cerró de golpe la puerta. Entonces el viajero tocó otra puerta, pero la respuesta fue la misma: «Lo siento, no tengo nada que darte». Con mucha determinación, el viajero fue de puerta en puerta, siendo rechazado una y otra vez. Al ver que su plan no funcionaba, se dirigió a la plaza del pueblo. Tomó una olla de lata que llevaba en su bolsa y la llenó con agua de río, y comenzó el fuego. Dejó caer una pequeña piedra en la olla mientras hervía el agua. Un aldeano se detuvo a preguntarle qué era lo que estaba cocinando, y el viajero contestó: «Estoy cocinando una exquisita sopa de piedra. ¿Te parece poco?». El aldeano le dijo que sí, y que encantado se ofrecía a traer una zanahoria para agregarle a la sopa. Al cabo de algunos minutos, el aldeano regresó con 10 zanahorias de su jardín. Otro aldeano con curiosidad se acercó a los dos hombres y les preguntó que qué cocinaban. El viajero le respondió que cocinaban sopa de piedra con zanahoria. «Qué interesante receta», dijo el curioso aldeano. «¿Será posible agregarle papas a la sopa?». «Claro que sí», exclamó el viajero. El curioso aldeano fue a su granja y regresó con una docena de papas. Un joven pasó y se unió al grupo, trayendo a su madre y todos los platos y cucharas de su casa. No pasó mucho tiempo antes de que docenas de aldeanos se acercaran al viajero, todos ofreciendo sus ingredientes favoritos: jamón, champiñones, cebolla, bellotas, calabazas, sal y pimienta. Todos querían contribuir a la innovadora receta, y finalmente el viajero sacó la piedra de la olla y declaró: «La sopa de piedra ya está lista». Y así fue como toda una comunidad se unió a un festejo que comenzó con una pequeña piedra y el gran ingenio de un viajero desesperado. Cada uno le va echando a esa ollita su aportación y van creando en realidad una mentira, porque la sopa de piedra no existe. Pero al final del camino, este güey generó y creó una expectativa en la gente, y la gente fue aportando su granito, ¿no? Sí, mira, voy a aprovechar, Poncho, de hacer una muy breve sinopsis acerca de la biografía del autor del que estamos platicando todos sus cuentos. Obviamente es ruso y mi ruso no es muy perfecto que digamos. Les ruego su comprensión. Está interesante su biografía, es algo muy breve, pero sí les puedo contar
pues que sus cuentos es una interminable cantidad de cuentos, y al final de cuentas él no ve un peso por la publicación de todo lo que escribió, y muere muy joven, muere a los 45 años. Entonces les cuento muy brevemente la biografía, y de manera inmediata nos vamos a otro de sus cuentos que también me llamó mucho la atención. Deja ver. Alexander, pinche nombre. Afanasiev. Alexander Afanasiev nació en Bajuchar, Voronezh, el 11 de julio de 1826 y murió en Moscú el 23 de octubre de 1871. Fue el mayor de los folcloristas rusos de la época y el primero en editar volúmenes de cuentos de tradición eslava que se habían perdido a lo largo de los siglos. Afanasiev tuvo que realizar un duro trabajo de recopilación, ya que los cuentos eslavos, al igual que los celtas irlandeses, no se dejaron por escrito, eran exclusivamente de tradición oral, hecho agravado por las reformas del zar Pedro I, que dejó de lado la Rusia tradicional ortodoxo eslava para introducir en las frías estepas el código de vida europeo. Los boyardos fueron sustituidos por los duques y marqueses, y el lenguaje ruso se vio reducido a las clases media-baja de la sociedad rusa, pasando la nobleza a hablar en francés. Fue educado en Verón y cursó estudios de Derecho en la Universidad de Moscú, donde descubrió a los escritores Konstantin Kebelin y Timofey Gronovsky. Su primer trabajo fue el de profesor de historia antigua, pero fue despedido por una falsa acusación de Sergei Uvarov, otro escritor de la época. Fue entonces cuando dedicó su vida al periodismo, escribiendo sus artículos sobre los principales escritores rusos del siglo pasado. Algunos nombres tan célebres como Nikolai Nabokov, Denis Pavlitsyn y Antiokh Cantemir. Fue en 1850 cuando Afanasiev se dedicó enteramente a su pasión de folclorista de la llamada Vieja Rusia. Recorrió provincias enteras obteniendo relatos de todas las partes de Moscovia. Sus primeros artículos causaron gran impresión en la escuela mitológica rusa de aquella época. Sus principales fuentes fueron los cuentos de la Academia de Geografía Rusa y algunas contribuciones de Vladimir Dal. Afanasiev murió pobre, desahuciado en Rusia. Sus obras no fueron publicadas ahí debido a su amistad con Herzen. 3.2. Debido a su amistad con Herzen, murió de tuberculosis, obligado a vender su librería personal a la edad de 45 años. La obra de Afanasiev consta de un total de 680 cuentos tradicionales rusos recogidos en 8 volúmenes que realizó de 1855 a 1863. Algunos tan conocidos como Basilisa la Hermosa, La leyenda de Marya Morevna o El soldado y la muerte. Principales artículos periodísticos mitológicos fueron Los brujos y las brujas, Exorcismo eslavo y las leyendas paganas acerca de la isla Buyan. Realizó importantes estudios como historiador e investigador literario como el Domovoy, concepciones poéticas de los eslavos de la naturaleza, su trabajo fundamental en 3 volúmenes que realizó de 1865 a 1869, e Historia de los cosacos. Fue miembro de la Academia de Geografía Rusa desde 1852. Esta organización fue la impulsora de la publicación de sus volúmenes de sus cuentos. Ahí la historia de Alexander Afanasiev. Alexander Afanasiev. El siguiente cuento se titula El infortunio de Alexander Afanasiev. En una aldea vivían 2 campesinos hermanos, uno pobre y el otro rico. El rico se trasladó a una gran ciudad, se hizo construir una gran casa, se estableció en ella y se inscribió en el gremio de los comerciantes. Entretanto, el pobre le faltaba muchas veces hasta el pan para sus hijos que lloraban y le pedían de comer. El desgraciado padre trabajaba como un negro de la mañana a la noche, sin lograr ganar lo suficiente para sustentar a su familia. Un día le dijo a su mujer: iré a la ciudad y pediré a mi hermano que me preste ayuda. Fue a casa de su hermano rico y le habló así: oh, hermano mío, ayúdame en mi desgracia. Mi mujer y mis hijos están sin comer y se mueren de hambre. Si trabajas en mi casa durante esta semana te ayudaré, le respondió el rico. El hombre se puso a trabajar con ardor. Limpiaba el patio, cuidaba los caballos, traía agua y partía la leña. Transcurrida la semana, el rico le dio
tan solo un pan, diciéndole: he aquí el pago de tu trabajo. Gracias, le dijo el pobre, e hizo ademán de marcharse. Pero el hermano lo detuvo diciéndole: espera, ven mañana a visitarme y trae contigo a tu mujer, porque mañana es el día de mi santo. ¿Cómo quieres que venga? Vendrán a verte ricos comerciantes que visten abrigos forrados de pieles y botas grandes de cuero, mientras que yo llevo calzado de liver y un viejo caftán gris. No importa, ven, eres mi hermano y habrá sitio también para ti. Bueno, hermano mío, gracias. El pobre volvió a casa, entregó a su mujer el pan y le dijo: oye, mujer, nos han convidado para mañana. ¿Quién nos ha convidado? Mi hermano, porque es el día de su santo. Muy bien, iremos. Por la mañana se levantaron y se marcharon a la ciudad. Llegaron a casa del rico, lo felicitaron y se sentaron en un banco. Había mucha gente notable sentada en la mesa, y el dueño atendía a todos con amabilidad. Pero de su hermano y de su cuñada no hacía caso ninguno, ni les ofrecía nada de comer. Los dos permanecían sentados en un rincón, viendo cómo comían y bebían los demás. Al fin terminó el festín. Los convidados se levantaron de la mesa y dieron las gracias a los dueños de la casa. Entonces, el pobre se levantó también del banco e hizo a su hermano una respetuosa reverencia. Todos se dirigieron a su casa haciendo un gran ruido y cantando con la alegría del que ha comido bien y bebido bien. El pobre se fue también, y mientras caminaba dijo a su mujer: anda, vamos a cantar también nosotros. Qué estúpido eres, porque ha comido bien y bebido mucho. ¿Por qué vas a cantar tú? De todos modos cantaré, porque hemos presenciado el festín de mi hermano y me da vergüenza por él el ir callado. Si voy cantando, los que me vean creerán que yo también he comido y bebido. Pues canta tú si quieres. Por lo que a mí me hace, no cantaré, dijo la mujer con malos modos. El campesino se puso a cantar una canción y le pareció oír a otra voz que acompañaba a la suya. Enseguida dejó de cantar y preguntó a su mujer: ¿eres tú la que me acompañaba cantando con una vocecita aguda? Ni siquiera he pensado en hacerlo. Pues ¿quién podrá ser? No sé, contestó la mujer. Empieza otra vez, yo escucharé. Se puso a cantar otra vez y estaba solo, se oían dos voces. Entonces paró y exclamó: ¿quién es el que me acompaña en mi canto? La voz contestó: soy yo, el infortunio. Pues bien, infortunio, vente con nosotros. Llegaron a casa y el infortunio le propuso irse los dos a la taberna. El campesino le contestó: no tengo dinero, amigo. Oh, tonto, ¿para qué necesitas dinero? ¿No llevas una pelliza? ¿Para qué te sirve? Pronto vendrá el verano y no la necesitarás. Vamos a la taberna y allí la venderemos. El campesino con el infortunio se fueron a la taberna y se dejaron ahí a la pelliza. Al día siguiente, el infortunio tenía dolor de cabeza. Se puso a gemir y otra vez pidió al campesino que lo llevase a la taberna para beber un vaso de vino. No tengo dinero, le contestó el pobre hombre. ¿Pero para qué necesitamos dinero? Lleve el trineo y el carro y será bastante. El campesino no tuvo más remedio que obedecer al infortunio. Cogió el trineo y el carro, los llevó a la taberna, ahí los vendieron y se gastaron todo el dinero y emborrachándose ambos. A la mañana siguiente, el infortunio se quejó aún más, pidiendo al que llamaba su amo una copita de aguardiente. El desgraciado campesino tuvo que vender su arado, pues no había pasado un mes cuando se encontró sin muebles, sin sus aperos de labranza y sin su propia cabaña. Todo lo había vendido y el dinero había tomado el camino de la taberna. Pero el insaciable infortunio se pegó a él otra vez diciéndole: vámonos a la taberna. Oh, no, infortunio, ¿no ves que ya no me queda nada para vender? Tu mujer tiene aún 2 zarafanes. Con uno tiene bastante para vestirse y podemos vender el otro. El pobre cogió el vestido de su mujer, lo vendió, gastándose el dinero en la taberna, y después pensó así: ahora sí que no tengo nada.
ni muebles, ni casa, ni vestidos. Por la mañana, el infortunio despertó y viendo que su amo ya no tenía nada que vender, le dijo: escucha, amo, ¿qué quieres, infortunio? Ve a casa de tu vecino y pídele un carro con un par de bueyes. El campesino se dirigió a casa de su vecino y le dijo: préstame tu carro y un par de bueyes por hoy y trabajaré después por ti una semana. ¿Y para qué los necesitas? Tengo que ir al bosque a recoger una leña. Está bien, llévatelos, pero no los cargues demasiado. Dios me guarde de hacerlo. Condujo a los bueyes a su casa, se sentó en el carro con el infortunio y se dirigió al campo. Oye, amo, le preguntó al infortunio, ¿conoces un sitio donde hay una gran piedra? Ya lo creo que lo conozco. Pues si lo conoces, lleva el carro directamente ahí. Llegado al sitio indicado, se pararon y bajaron a tierra. El infortunio indicó al campesino que levantase la piedra. Este lo hizo así y vieron que debajo de ella había una cavidad llena de monedas de oro. ¿Qué es lo que miras ahí parado?, le grita Infortunio. Cárgalo pronto con el carro. El campesino se puso a trabajar y llenó el carro de oro, sacando del hoyo hasta la última moneda. Viendo que la cavidad quedaba vacía, dijo al Infortunio: mira, Infortunio, me parece que ahí ha quedado aún dinero. El Infortunio se inclinó para ver mejor y dijo: ¿en dónde? ¿Dónde? No lo veo. Allí en un rincón brilla algo. Pues yo no veo nada. Baja al fondo y verás. El Infortunio bajó al hoyo y apenas estuvo ahí, el campesino dejó caer la piedra exclamando: ahí estás mejor, porque si te llevo conmigo me harás gastar todo el dinero. El campesino, una vez llegando a su casa, llenó la cueva con el dinero, devolvió el carro y los bueyes a su vecino y empezó a meditar sobre el modo de arreglar su vida. Compró madera, se construyó una magnífica casa y se estableció en ella, llevando una vida mucho mejor que la de su hermano el rico. Pasado algún tiempo, un día fue a la ciudad a convidar a su hermano y a su cuñada para el día de su santo. ¿Qué tontería se te ha ocurrido?, le contestó su hermano. ¿No tienes que comer y quieres celebrar el día de tu santo? Verdad es que en otros tiempos no tenía que comer, pero ahora, gracias a Dios, no tengo menos que tú. Tú ven a casa y verás. Está bien, iremos. Al día siguiente, el rico se fue con su mujer a casa de su hermano. Al llegar, vio con asombro que la cabaña del pobre se había convertido en una magnífica casa. Ningún comerciante de la ciudad tenía una parecida. El campesino los convidó con ricos manjares y vinos finos. Después de acabada la comida, el rico preguntó a su hermano: dime, por favor, ¿cómo has hecho para enriquecerte de ese modo? El hermano le contó todo, cómo se había pegado a él el infortunio, cómo lo había hecho gastar en la taberna todo lo que tenía, hasta el último vestido de su mujer, y cuando yo no le quedaba nada, le había enseñado el sitio donde se hallaba escondido un inmenso tesoro que había recogido, librándose al mismo tiempo de su mal acompañante. El rico, envidioso de una suerte tan grande, pensó para sus adentros: me iré al campo, levantaré la piedra y devolveré la libertad al infortunio para que arruine por completo a mi hermano y no se vanagloríe delante de mí de sus riquezas. Envió a casa a su mujer y él se dirigió al campo. Llegó a la gran piedra, la levantó de un lado y se inclinó para ver lo que había escondido debajo. No tuvo tiempo de observar la profundidad del hoyo, porque el infortunio saltó fuera y se colocó a caballo sobre su cuello, gritándole: quisiste hacerme morir aquí, pero ahora por nada del mundo nos separaremos. Escucha, infortunio, no soy yo, repuso el comerciante, quien te había encerrado en este calabozo. Pues si no fuiste tú, entonces ¿quién ha sido? Ha sido mi hermano, y yo he venido expresamente para libertarte. Esas son mentiras. Me has engañado ya una vez, pero no me engañarás la segunda. El infortunio se agarró al cuello del rico comerciante y éste se lo llevó a su casa. Desde entonces, todo empezó a salirle mal. Todas las mañanas, el infortunio empezaba pidiéndole una copita de aguardiente, y a fuerza de beber,
le hizo gastar mucho dinero en la taberna. Esto no puede durar más, dijo el comerciante bastante. He divertido a Infortunio. Ya es tiempo de que me separe de él, pero ¿cómo? Pensó en ello mucho tiempo. Fue al patio, hizo 2 tapones de madera de encina, cogió una rueda de un carro y metió sólidamente uno de los tapones en el cubo de ella. Después se fue a buscar al Infortunio y le dijo: oye, Infortunio, ¿por qué estás siempre acostado? ¿Y qué quieres que haga? Podemos ir al patio a jugar al escondite. El Infortunio se puso muy contento y ambos salieron al patio. El comerciante se escondió, pero el Infortunio lo encontró enseguida. Cuando le llegó al turno de esconderse, le dijo a su amo: a mí no me encontrarás tan pronto, porque yo puedo esconderme en cualquier rendija. ¿A que no?, le contestó el comerciante. ¿No eres capaz de esconderte en el cubo de esa rueda y crees que te vas a poder esconder en una rendija? ¿Cómo que no puedo entrar en el cubo de la rueda? Verás cómo me escondo. El Infortunio se introdujo en el cubo de la rueda y el comerciante, cogiendo el otro tapón de encima, tapó bien con un mazo el lado abierto. Luego cogió la rueda y la tiró al río. El Infortunio se ahogó y el comerciante volvió a su casa y siguió viviendo como en sus mejores tiempos, estrechando la amistad con su hermano. El Infortunio. Sí, a veces nosotros tenemos un infortunio. Tenemos un infortunio en nuestra vida. Muy buena reflexión y muy buenos cuentos de Alexander Afanasiev. Y bueno, yo me voy a ir con una historia. Me voy a ir con la historia de la Ilíada y te voy a decir por qué. La historia de la Ilíada se maneja como in media res. In media res significa la mitad de las cosas. Y precisamente esta historia de la Ilíada de Homero es una in mediam res. Así que mi historia se llama La Ilíada de Homero. Comienza con una imputación a los dioses, en este caso a las musas. La cólera de Aquiles. Muchos piensan que tiene que ver con la guerra de Troya y ese es básicamente solamente un trasfondo. Lo más importante es el cólera del mejor guerrero de los aqueos, o griegos, como le quieras decir. Comienza en in media res, que es decir, la mitad de las cosas. No se sitúa más que en el 10º año, en el ciclo homérico, o en el ciclo troyano, o en el ciclo épico. No solamente estaba compuesto de la Ilíada y de la Odisea. Este poema es la mitad de todos estos hechos, de esa guerra. En esta historia se nos habla de Agamenón, rey de Mineas, que comandaba las fuerzas de aqueos. En unos aqueos capturaron a Briseida y a Criseida, tomadas como esclavas. Criseida es tomada por Agamenón y Briseida es tomada por Aquiles. Crises, padre de Crisea, le ruega a Agamenón que le devuelva a su hija, pero él se niega. El padre de Crisea era un sacerdote de Apolo, así que le reza y Apolo castiga a los aqueos. Con el miedo de ver cómo estaban perdiendo soldados, ellos se acercaron a un vidente para que les dijera cuáles eran las causas de sus bajas, y se enteraron que era por no devolver a Criseida. Agamenón dice que la única manera en que él podrá devolver a Crisea es que Aquiles le ceda a Briseida. Esto es un golpe de honor para Aquiles. Time, que significa honor. Aquiles se enoja y cuando está a punto de luchar con Agamenón, los dioses intervienen y Agamenón devuelve a Criseida y toma a Briseida, y Aquiles se retira de la batalla. Después de retirarse de la batalla, le pide a su madre Tetis, que es una ninfa, que hable con Zeus y que interfiera en la batalla de los aqueos para que ésta se le complique. Al ser devuelta Crisea, Apolo deja de castigar a los aqueos. Por otro lado tenemos a Menelao, hermano de Agamenón, el rey
rey de la ceremonia, es decir, de Esparta. Él es el esposo de Helena. Y también tenemos a Odiseo, el rey de Ítaca, Néstor, el rey de Pilos, Áyax, un guerrero poderoso. Estos son los personajes más importantes de todo el lado de los arqueos. Por el otro lado tenemos a Troya. Está Priamo, el rey de Troya, padre de Héctor y de Paris, que este último es el causante de la guerra por el rapto de Helena, esposa de Menelao. Eneas, uno de los momentos más importantes en esta historia, es la propuesta de combate de Paris a Menelao. Todos estaban cansados ya de esta guerra, tanto como aqueos y troyanos, y por eso Paris propone un combate 1 a 1 para terminar con la guerra de Troya contra los aqueos. Menelao el espartano era más fuerte que Paris. La derrota era inevitable. En el último minuto, Afrodita decide salvarlo y llevarlo dentro de las puertas de Troya. En el conflicto de la victoria de Menelao, es herido por una flecha y se desata la batalla. Los dioses ayudan a ambos lados. Existen dioses en formas humanas. Uno de estos dioses era Diomedes, matando a muchos troyanos. Diomedes ataca a Meneas, pero este es salvado por los dioses. De este modo, recibiendo más ayuda de los troyanos que de los aqueos. Agamenón ve difícil ganar la batalla. Los aqueos retroceden, pero los dioses entran en conflicto y se retiran de la batalla. Y de este modo, los aqueos logran que los troyanos retrocedan hasta las puertas. Dentro de Troya, un cobarde Paris que ya no quiere pelear. Y por el otro lado, vemos a Héctor despidiéndose de su esposa Andrómaca y que le pide a Héctor que no vuelva a luchar. Al final, Paris decide volver a la batalla y la lucha continúa. Ahora Héctor es el que se ofrece en un combate 1 a 1 contra un aqueo. Menelao se ofrece, pero Agamenón sabe que su hermano no tiene la habilidad para ganarle a Héctor. Áyax es el que lucha contra Héctor. Ambos luchadores son tan buenos que ninguno logra ganar la batalla. La batalla termina porque anochece. Ambos intercambian regalos y pactan amistad. Deciden darse un día de descanso para enterrar a los muertos de cada bando. El consejero troyano Antenor le pide a Paris que devuelva a Helena y que acabe con esta guerra. Paris se niega. Gracias a Zeus, los troyanos van ganando. Los troyanos están tan confiados que deciden acampar afuera de la ciudad. Aquiles está en su carpa durante casi todo el conflicto, observando la batalla. Agamenón ve la derrota inminente. Néstor incita a que se reconcilie con Aquiles. Agamenón manda a Ulises para convencerlo a volver a la batalla y encuentra a Aquiles con un Patroclo. Aquiles rechaza los regalos de Agamenón y le dice que él planea regresar a su tierra y dejar la batalla atrás. Néstor sugiere infiltrarse entre las filas de los troyanos. Van en la noche y se encuentran con Dolón, un soldado troyano que también es comisionado para infiltrarse en las filas de los aqueos. Lo capturan y él revela las posiciones de los troyanos y sus aliados, y después lo matan. Al otro día Agamenón es herido, pero un golpe de Diómenes obliga a Héctor a retirarse. Paris hiere a Diómenes y este se retira. Queda solamente Ulises, pero Ulises también está herido y rescatado por Áyax. El panorama para los aqueos es devastador y Aquiles manda a Patroclo a ver cómo se estaba desarrollando la batalla. Patroclo acude al campo y Néstor le habla para convencer a Aquiles a regresar a la batalla. Agamenón y los aqueos están a punto de rendirse, pero Ulises trata de hacerlo entrar en razón. Y viene el famoso engaño de Hera, la esposa de Zeus. Inicia un plan para adormecer a Zeus y en ese momento los dioses toman ventaja de esto. Poseidón aprovecha esta situación para ayudar a los aqueos. Zeus despierta y se enoja por el caos causado por los dioses. Sin embargo, Zeus dice que los troyanos están destinados a caer. Patroclo va a hablar con Aquiles y después de rogarle a Aquiles, este se niega pero le presta su armadura. Patroclo agarra la armadura y sale a luchar. Aquiles le dice que tenga cuidado y que no se confíe. Y esto provoca solamente dos cosas y el miedo de los troyanos al ver que estaba Aquiles en el campo de batalla. Patroclo se confía y llega a las puertas de Troya en donde Héctor lo mata. Antes de morir, Patroclo predice la muerte de Héctor. Aquiles se entera y acude con su madre Tetis. En consuelo, Aquiles sabe que solamente tiene dos panoramas. Sabe que si se va de la batalla vivirá una vida larga y en paz. Y sabe que si se queda está destinado a morir, pero a alcanzar la gloria eterna. Tetis manda a que el dios Efecto le forje una nueva armadura ya que Héctor se había quedado con la suya.
suya. Aquiles se reconcilia con Agamenón y este le devuelve a Brisela. Los dioses deciden observar en vez de interferir. Poseidón decide salvar a Enea de las manos de Aquiles, quien está a punto de matarlo. Los troyanos retroceden hasta ingresar a Troya. Príamo le ruega a su hijo Héctor que entre, pero él decide luchar contra Aquiles y terminar de una buena vez por todas la batalla de Troya. Aquiles es mejor que Héctor y lo atraviesa con su lanza. Ata el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastra por toda la zona. Aquiles, al vengar la muerte de Patroclo, lo entierra para que su cuerpo descanse en paz. Pasan 12 días desde la muerte de Héctor. Apolo convence a Zeus para que Aquiles devuelva el cuerpo de Héctor. Príamo se infiltra en las filas de los aqueos y le suplica a Aquiles por el cuerpo de su hijo. Y así, con esta historia termina la Ilíada. En el canto número 22, la muerte de Héctor. Fíjate que esta historia de la Ilíada no termina con la muerte de Aquiles, atravesado por las flechas de París, sino termina justamente en la muerte de Héctor. Aquí termina la historia de la Ilíada. Y la Odisea, que son otros cantos de los escritos de Homero, realmente mucha gente tiene la perspectiva de que la Odisea es la historia de Ulises después de la batalla de Troya. Pero la historia de Ulises después de la batalla de Troya es del libro 9 al libro 12 de la Odisea. En realidad, la Odisea tiene 24 cantos. Del 9º al 18º canto habla sobre la historia de Ulises. Y el final de esta obra, que en realidad pues, se trata de un epílogo. Y está bastante interesante, pero bastante complejo poder hacer la narrativa de la Ilíada en tan poco tiempo, porque hay muchos participantes. Sí, tan complejo que cuando me dijiste vamos a hablar de los griegos o de los rusos, dije no, pues prefiero ruso que griego, cara. No, muy interesante y la verdad muy sintetizado todo el resumen que nos has platicado acerca de la Ilíada. La verdad, Homero, pues para que se den una idea de la línea del tiempo, estamos hablando del siglo 8 antes de Cristo, son 800 años, llega el año 0 y de ahí para acá pues estamos hablando de 2023, échenle cuentas. Entonces es uno de los escritos que ha preservado y realmente es un ícono estos cantos, tanto de la Ilíada como los de la Odisea. Y hay algo que a mí me llama la atención, Poncho, es esta mezcla que se hace entre los guerreros y los dioses. Y los dioses. Es una mezcla que tienen los dioses, mandan a sus hijos, que también son dioses, y luego toman esta forma humana. Y se generan estos enfrentamientos sangrientos, ¿no? La verdad está muy, muy interesante. Y también, ¿qué tanto, fíjate, hablando de todos estos siglos que han pasado desde que fueron escritos a la fecha, que la mayoría más bien no la mayoría, hay muchas cuestiones gráficas que siguen preservándose en la actualidad. Por ejemplo, más de alguno de ustedes habrá escuchado es que mi computadora se infectó de un troyano, por ejemplo, ¿no? O es que a fulanito de tal le dieron donde más le dolía, en el talón de Aquiles, ¿no? Por ejemplo, o todavía otra cuando hay demasiados conflictos o demasiados problemas en alguna situación, que dicen, no manches, va a arder Troya, ¿no? Va a arder Troya. Tengo un amigo que era su frase favorita, la de que va a arder Troya. Entonces, estas palabras como los troyanos, el talón de Aquiles, el incendio de Troya, realmente están muy, muy interesantes y sobre todo tienen tanta fuerza y tanto poder que a la fecha nosotros lo seguimos utilizando igual para otras cuestiones que no tienen nada que ver pues con una guerra entre los dioses y los guerreros. Sin embargo, sí repercuten en nuestras actividades del día a día, y a veces utilizamos estas frases y estos nombres
que lo hacemos a veces hasta sin conocer desde cuál es el origen, ¿no? Como por ejemplo, para todas las chicas, mujeres que nos ven a través de la pantalla, que se llaman Elena, ¿no? Ya después le quitaron la H, pero Elena con H, pues la mencionan como la mujer más hermosa del universo, ¿no? Creada por los mismos dioses. O sea, realmente es una historia muy padre pensar cómo París se enamora de Elena con H, y a final de cuentas, desde mi punto de vista, yo creo que fue lo que ocasiona todo no sé si estoy mal, lo que ocasiona realmente toda esta revuelta, porque sí, miles y miles de barcos, ríos de sangre, guerreros, por una mujer, dioses, por una mujer, por una mujer. Entonces, un saludo para todas las Helenas que nos están viendo y escuchando. Es conocido esta etapa como el ciclo homérico, o también es conocido como el ciclo troyano, o son ciclo épico, ¿no? A mí me llama la atención, yo te podría puntualizar propiamente qué son las cosas que me llaman la atención de la Ilíada. Mucha gente tiene la idea de Troya y los acontecimientos de la guerra de Troya por la película, pero lo primero que me llama la atención... Con Brad Pitt, ¿sí? Sí, con Brad Pitt. Pero lo primero que me llama la atención es que la Ilíada de Homero no está centralizada en la guerra de Troya. La guerra de Troya es una consecuencia. La Ilíada habla específicamente del cólera de Aquiles. Eso es lo primero que tenemos que entender en la Ilíada. Lo segundo que me llama la atención es, por ejemplo, en el saqueo, cuando agarran de esclavas a Criseida y a Briseida, Agamenón se queda con Briseida y Aquiles se queda con Criseida, a pesar de que lo más importante en ese tiempo era el honor para un soldado, güey, para un soldado. Entonces, si tú le quitabas el honor, le faltabas al respeto, pues obviamente Aquiles nunca iba a perdonar una falta de respeto. ¿Cómo fue posible el ego de Agamenón al nivel de que sabía que estaba perdiendo la batalla contra los troyanos y fue capaz de sacrificar miles de vidas simplemente no por el tema de quedarse con Briseida, sino simplemente por el hecho de decir, por el hecho de quedarse con Briseida, pero simplemente por el hecho de que una mujer que no conocía, simplemente era el hecho de sentirse superior a Aquiles. Eso es lo segundo que me llama la atención, que ni siquiera sabiendo en la historia de la Ilíada que ibas perdiendo la guerra, fuiste como para decir, güey, vamos a hacer las paces. Sí intentó hacer las paces, pero Aquiles no quería eso. Aquiles quería que le regresaran su honor. Y eso es lo que también me llamó mucho la atención de la historia de la Ilíada. Obviamente aquí se llama de aqueos porque pues en ese tiempo no eran griegos, güey, eran aqueos, güey. Uh-huh. Otra de las cosas que me llama la atención es el tema, por ejemplo, como tú dices, de la intervención de los dioses. Y que los dioses, algunos estaban a favor de los troyanos y otros estaban a favor de los aqueos. Entonces, más allá de ser una guerra de humanos, también era una guerra de egos de dioses, güey. Porque aquí estamos, por ejemplo, tocando el tema de que cuando Aquiles, fíjate, cuando Aquiles se retira porque se siente ofendido de la batalla de Troya, su mamá, la mamá de Aquiles, que era Tetis, era una ninfa, güey. Entonces Aquiles le dice, ¿sabes qué? Como yo me siento deshonrado, como siento que me faltaron al respeto, yo quiero que a mis hermanos de batalla, o sea, a mis hermanos aqueos, sufran para ganar la guerra.
entonces rézale a los dioses para que se les complique ganar la batalla. Y entonces estás hablando de que lo más importante, según Homero, el Ilíada para Aquiles, pues siempre fue su egocentrismo, mucho más allá que sus hermanos de batalla, güey. También no, y sobre todo, Poncho, porque pues sabían que tenían esta protección de los dioses. Lo que pasa es que ahí como que era que el poderío de cada uno de los dioses, porque había diferentes armas que tenían ellos, diferente poder, cada uno de los dioses, unos por parte de la guerra, otros por parte de la belleza, otros con gran fuerza, etcétera, ¿no? Otros incluso por el agua. Entonces, estas personas, estos hijos de los dioses, se sentían obviamente cobijados por el poderío de sus papás. Ahorita que mencionabas a Tetis, la mamá de Aquiles, cuando nace, estaba por ahí leyendo esta parte, cuando nace había como un tipo ritual en donde agarraban al bebé y lo sumergían en una de las presas, donde era como un tipo blindaje. Metían al bebé sobre adentro de la presa, lo sumergían, lo sacaban, y con esto automáticamente tenían este blindaje, vamos a llamarlo así. El detalle es que la mamá de Aquiles no sumergió hasta el fondo al bebé, en este caso sí, Aquiles. Que lo agarró del talón. Lo agarró del talón. Uh-huh. Entonces precisamente la única parte del cuerpo que no se mojó fue el talón de Aquiles. Entonces era la única parte débil y en el único lugar de su cuerpo donde le podrían hacer daño como humano, y a final de cuentas es por donde, con lo que pierde la vida con una flecha, ¿verdad? Bueno, le dieron más flechazos, pero el primer flechazo que le dio Paris, el cobarde de Paris, porque increíblemente al mejor guerrero aqueo lo terminó matando el mayor cobarde troyano. Y vemos aquí, por ejemplo, Ajax. En la película de Troya, tú ves la pelea entre Paris y Menelao, y ves la pelea entre Héctor y Menelao, la cual pues nunca se dio, en realidad eso nunca pasó. Y ves la pelea de Héctor contra Aquiles, pero en realidad antes de que Héctor peleara contra Aquiles, Ajax peleó contra Héctor, y esto no sale en la película. Y Ajax era un guerrero, de los mejores guerreros aqueos. Entonces eso también me llama la atención. Sí, mencionan que Ajax era enorme, mucho más grande que el estándar, pues, de los demás guerreros, que tan solo su hacha, su arma, pues, y su escudo, él era el único que podía cargarlos por el gran peso que tenía, ¿no? Ajax. Sí, Ajax. Y por otro lado también vemos la posición y la postura, o sea, históricamente o en la película, vemos a un Priamo, que es el rey de Troya. Vemos a un Priamo débil, vemos a un rey débil con un gran imperio, porque vaya, si yo hubiera sido rey de Troya y llega mi hijo con la esposa de Menelao, que era el rey de Esparta, pues güey, con todo respeto, de pendejo, o sea, le dejo tener esa relación. Pero vemos a un Priamo, al menos nos lo transmite Homero, como una persona débil, como una persona, como un rey sin carácter, incluso al grado de poderse, pues, prácticamente humillar para infiltrarse en las filas del ejército aqueo e irle a pedir a Aquiles que le devolviera el cuerpo de su hijo Héctor para que lo pudieran enterrar en base a las tradiciones troyanas. Entonces Homero pinta un rey troyano débil, pero un príncipe troyano fuerte, como lo que era la representación de Héctor. Entonces estamos viendo un Héctor fuerte, un Héctor que cuida a su pueblo, que piensa en su pueblo, y vemos a un príncipe, Paris, cobarde, egoísta, y vemos a un Priamo que solapa la cobardía de su hijo Paris.
Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención, porque es un momento importantísimo en toda la Ilíada, que es justamente este punto de quiebre en la historia, que es cuando Helena de Esparta se va con París de Troya. Y aparte de todo lo que comentabas acerca de París, ventajoso en el sentido de que él sabía perfectamente que el único lugar donde podía herir, matar o eliminar a Aquiles era precisamente con el talón, ¿no? Él sabía perfectamente que era ahí precisamente en donde podría dar fin, ¿no?, a su vida. Sí, y aparte cobarde, porque lo agarró con esta Briseida, ¿no? Sí, aparte sí. Y luego tenemos, por ejemplo, esta escena en específico, esta escena mental que nos comparte Homero en la Ilíada, de el momento de que París propone un combate mano a mano con Menelao para acabar con la guerra. Pues Homero trata de decir que en el último momento, porque ellos, fíjate cómo es esto, siempre que hay alguna situación en la Ilíada, dicen que lo provoca un dios, güey. Por ejemplo, cuando pelea Menelao con París y París pierde, eminentemente está perdiendo la batalla y que sabe que lo va a matar Menelao, Homero habla que de último minuto Afrodita decide salvarle la vida y que Afrodita decide llevarlo adentro de las puertas de Troya, o sea, otra intervención de un dios. Ya después de eso, pues obviamente hieren a Menelao y se vuelve a desatar la guerra. Eso me llama la atención, la posición de los dioses, en el sentido de decir, Zeus toma partido por los troyanos, sabiendo que los troyanos van a perder, pero por otro lado, por ejemplo, Poseidón pues se va del lado de los aqueos. Entonces, bueno, me llama mucho la atención cómo lo plasma Homero en la Ilíada como una batalla más allá de humanos como de dioses. Luego vemos por otro lado a los héroes. Homero los cataloga como los héroes, ¿no? O sea, lo que aquí diríamos, ¿no? Pues son los mejores peleadores, los generales, ¿no? Bueno, Homero los cataloga como héroes. Y vemos como Ulises, que precisamente es uno de los principales protagonistas de la Odisea, va a tratar de convencer a Aquiles, y que ni su propio mejor amigo Patroclo lo logra convencer. O sea, tanto era el ego de Aquiles, y entonces estamos viendo el ego de Aquiles, güey. Y de eso trata la Ilíada, güey. Y el tema es que cuando Patroclo se pone la armadura de Aquiles y sale a la pelea de Troya y lo mata a Héctor, ahí es donde viene el punto principal de la historia de la Ilíada, la cólera de Aquiles. Y aquí viene la intervención otra vez de los dioses, otra vez de la mamá de Aquiles, de Tetis, pidiéndole a un dios forjar una nueva armadura para Aquiles y que Aquiles vaya a vengar la muerte de Patroclo. Realmente, y yo les quiero decir que dentro de todos estos argumentos que les acabo de decir, la Ilíada termina básicamente en el momento que Aquiles regresa el cuerpo de Héctor al rey de Troya. Es cuando termina la Ilíada. No, en la Ilíada, el final de la Ilíada, no sale el caballo de Troya, no se ve la muerte de Aquiles, no. La Ilíada termina cuando regresa el cuerpo de Héctor a Priamo, el rey de Troya. Y obviamente sería importante hacer un programa de la Odisea en donde se toque justamente lo que pasa con la muerte de Aquiles, lo que pasa con el caballo de Troya y lo que pasa con el regreso a casa de Ulises, que eso es de lo que habla la Odisea en realidad. Y pues bueno, este fue pues un breve resumen de la Ilíada. No soy el gran narrador ni soy el máximo experto literario,
del ciclo homérico, pero pues bueno, trato de simplificárselo para que ustedes lo dijeran. No, pero lo has hecho perfecto, Poncho. La verdad, la síntesis que has mostrado ahorita, la verdad está porque es un tema muy, muy complejo, y la verdad lo has hecho de la mejor manera, y la verdad sí es muy emocionante, tanto la Ilíada como la Odisea, y pues te invito pues a que más adelante hagamos el programa de la Odisea, porque seguramente muchos quieren escuchar esta parte de las aventuras de Ulises. De las aventuras de Ulises, así exactamente, ¿no? Y como, pues la verdad, como era muy listo también, muy, muy listo para poder hacer frente a sus adversarios. Entonces, es una historia, la Odisea está buenísima, pero les digo, o sea, los capítulos de la Odisea son básicamente del 9 al 18. Si no estoy equivocado. Eso los podríamos dejar igual para otro programa. Sí, es del 9 canto al 10. O sea, sé que del 9 al 12 es la narrativa de Ulises, pero termina, me parece que en el 18 canto. Son 24 cantos en la Odisea, pero sí, lo dejamos para otro programa. Hay uno que está muy padre, que también me llamó la atención, que también tiene un mensaje interesante. El siguiente cuento de Alexander Afanasiev, El Rey del Frío. Érase que se era un viejo que vivía con su mujer, también anciana, y con sus 3 hijas, la mayor de las cuales era hijastra de aquella. Como sucede casi siempre, la madrastra no dejaba nunca en paz a la pobre muchacha y la regañaba constantemente con cualquier pretexto. ¡Qué perezosa y sucia eres! ¿Dónde pusiste la escoba? ¿Qué has hecho de la badila? ¡Qué sucio está el suelo! Y sin embargo, Marfutka podía servir bien de modelo, pues además de linda, era muy trabajadora y modesta. Levantábase al amanecer, iba en busca de leña y de agua, encendía la lumbre, barría, daba de comer al ganado y se esforzaba en agradar a su madrastra, soportando pacientemente cuantos reproches siempre injustos le hacían. Solo cuando ya no podía más, sentábase en un rincón donde consolaba llorando. Sus hermanas, con el ejemplo que recibían de su madre, le dirigían frecuentes insultos y la mortificaban grandemente. Acostumbraban a levantarse tarde, se lavaban con el agua que Marfutka había preparado para sí y se secaban con su toalla limpia. Después de haber comido es cuando solían ponerse a trabajar. El viejo se compadecía de su hija mayor, pero no sabía cómo intervenir en su favor, pues su mujer era la que mandaba en aquella casa. No le permitía nunca dar su opinión. Sus hijas fueron creciendo, llegaron a la edad de buscarles marido, y los ancianos calculaban el modo de casarlas lo mejor posible. El padre deseaba que las 3 tuviesen acierto en la elección, pero la madre solo pensaba en sus 2 hijas y no en su hijastra. Un día se le ocurrió una idea perversa y le dijo a su marido: «Oye viejo, ya es hora de que casemos a Marfutka, pues pienso que mientras ella no se case, tal vez suceda que las niñas pierdan un buen partido. Así es que nos tenemos que deshacer de ella casándola lo antes posible». «Bien», dijo el marido, echándose sobre la estufa. Entonces la vieja continuó: «Yo ya le tengo elegido un novio, así es que mañana te levantarás al amanecer, engancharás al caballo al trineo y partirás con Marfutka, pero no te diré dónde debes ir hasta que llegue el momento de marchar». Luego, dirigiéndose a su hijastra, le habló así: «Y tú, hijita querida, meterás todas tus cosas en tu baulito y te vestirás con tus mejores galas, pues tienes que acompañar a tu padre a una visita». Al día siguiente, Marfutka se levantó al amanecer, se lavó cuidadosamente, recitó sus oraciones, saludó al padre y a la madre, puso lo poco que tenía en el pequeño baúl y se engalanó con su mejor vestido. El viejo, cuando hubo enganchado el caballo al trineo, lo puso ante la puerta de la cabaña y dijo: «Ya está todo listo. ¿Y tú, Marfutka? ¿Estás también preparada?» «Sí, estoy pronta, padre mío». El anciano padre, lleno de asombro, pensó: ¿por qué se sentirá tan generosa la vieja? Cuando terminaron la colación, dijo la esposa al asombrado viejo y a su hijastra: «Te he desposado, Marfutka, con el rey del frío. No es un novio joven ni apuesto, pero es, en cambio, riquísimo. ¿Y qué más puedes desear? Con el tiempo, llegarás a quererle». El anciano dejó caer la cuchara que aún tenía en la mano
y con los ojos llenos de espanto miró suplicante a su mujer. «Por Dios, mujer», lo dijo, «¿perdiste el juicio? No sirve ya que protestes. Está decidido y basta. ¿No es acaso un novio rico? Pues entonces, ¿de qué quejarse? Todos los abetos, pinos y abedules los tiene cubiertos de plata. No tendréis que andar mucho. Iréis directamente hasta la primera bifurcación del camino. Luego, tiraréis hasta a la derecha, estaréis en el bosque, y cuando allí hayáis corrido unas cuantas leguas, veréis un pino altísimo, y ahí quedará depositada Marfutka. Fíjate bien en el sitio que te digo para no olvidarlo, pues mañana volverás para hacerle una visita a la recién casada. ¡Ánimo, pues! Es preciso que no perdáis tiempo». Era un invierno crudísimo de aquel año. Cubrían la tierra enormes montones de nieve helada y los pájaros caían muertos de frío cuando intentaban volar. El desesperado viejo abandonó el banco en que estaba sentado, acomodó en el trineo el equipaje de su hija, mandando a ésta a que se abrigara bien con la pelliza, y al fin se pusieron los dos en camino. Cuando llegaron al bosque, se internaron en él. Era un bosque frondoso y tan espeso que parecía infranqueable. Al llegar bajo el altísimo pino, hicieron alto, y el viejo dijo a su hija: «Baja, hija». Marfutka le obedeció, y su padre descargó del trineo el baulito, que puso al pie del árbol. Hizo que su hija se sentara sobre él y dijo: «Espera aquí a tu prometido, y acógelo cariñosamente». Se despidieron, y el padre volvió a tomar el camino de su casa. La pobre niña, al quedar sola al pie del altísimo pino sentada sobre el baúl, sintió gran tristeza. Al poco rato empezó a tiritar, pues hacía un frío intensísimo que la iba invadiendo poco a poco. Pronto oyó a lo lejos al rey del frío, y ir al bosque saltando de un abeto a otro. Por fin llegó hasta el y al descubrir a Marfutka le dijo: «Doncellita, ¿tienes frío? ¿Tienes frío, hermosa?» «No, no tengo frío, abuelito», contestó la infeliz muchacha, mientras daba diente con diente. El rey del frío fue descendiendo, haciendo gemir al pino más y más, y ya muy cerca de Marfutka volvió a preguntarle: «Doncellita, ¿tienes frío? ¿Tienes frío, hermosa?» Y la pobrecita niña no le pudo responder, porque ya empezaba a quedarse helada. Entonces el rey sintió gran compasión por ella y la arropó bien con abrigos de pieles y le prodigó 1000 caricias. Luego le regaló un cofrecillo en el que había 1000 prendas lujosas y de valor, un capote forrado de raso y muchísimas piedras preciosas. «Me conmoviste, niña, con tu docilidad y paciencia». La perversa madrastra se levantó con el alba y se puso a freír buñuelos para celebrar la muerte de Marfutka. «Ahora», dijo a su marido, «voy a felicitar a los recién casados». El viejo pacientemente enganchó el caballo al trineo y marchó. Cuando llegó al pie del pino, no daba crédito a sus ojos. Marfutka estaba sentada sobre el baúl, como la dejó la víspera, solo que muy contenta y abrigada con un precioso abrigo de pieles. Adornaba sus orejas con magníficos pendientes y a su lado se veía un soberbio cofre de plata repujada. Cargó el viejo este tesoro en el trineo, hizo subir en él a su hija y sentándose a su vez, arreó al caballo camino de su cabaña. Mientras tanto, la vieja, que seguía en su tarea de freír buñuelos, sintió que el perrillo ladraba debajo del banco. ¡Raf! ¡Raf! Marfutka viene cargada de tesoros. Incomodóse la vieja al oírle, y la rabia le hizo coger un leño, que tiró al can. «Mientes, maldito. El viejo solamente trae los huesecitos de Marfutka». Al fin, sintiéndose llegar al trineo, y la vieja se apresuró a salir a la puerta, quedó asombrada. Venía más hermosa que nunca, sentada junto a su padre y ataviada ricamente. Junto a sí, traía el cofre de plata que encerraba los regalos del rey del frío. La madrastra disimuló su rabia, acogiendo con muestras de alegría y cariño a la muchacha,
y le invitó a entrar a la cabaña, haciéndola sentar en el sitio de honor debajo de las imágenes. Sus dos hermanas sintieron gran envidia al ver los ricos presentes que le había hecho al rey del frío, y pidieron a su madre que las llevara al bosque para hacer una visita a tan espléndido señor. También nos regalará a nosotras, dijeron, pues somos tan hermosas o más que Marfutka. A la siguiente mañana, la madre dio de comer a sus hijas, hizo que se vistieran con sus mejores vestidos y preparó todas las cosas necesarias para el viaje. Despidiéronse ellas de su madre y acompañadas del viejo partieron hacia el mismo sitio donde quedara la víspera su hermana mayor. Y ahí, bajo el pino altísimo, las dejó su padre. Sentáronse las dos jóvenes una junto a otra, decididas a esperar y entretenidas en calcular las enormes riquezas del rey del frío. Llevaban buenísimos abrigos, pero, no obstante, empezaron a sentir mucho frío. ¿Dónde se habrá metido ese rey?, dijo una de ellas. Si continuamos así mucho rato, llegaremos a helarnos. ¿Y qué vamos a hacer?, dijo la otra. ¿Te figuras tú que novios del rango del rey frío se apresuran para ir a ver a sus prometidas? Y a propósito, ¿a quién crees tú que elegirá? ¿A ti o a mí? Desde luego que creo que a mí, porque soy la mayor. No, te engañas. Se escogerá por mí. Serás tonta. Enzarzáronse de palabras y concluyeron por reñir seriamente. Y riñeron, hasta que de repente oyeron al rey del frío, que hacía gemir al bosque saltando de un abeto a otro. Enmudecieron las jóvenes y sintieron al fin sobre el pino altísimo a su presunto prometido, que les decía: doncellitas, ¿tenéis frío? ¿Tenéis frío, hermosas? Oh, sí, abuelo, sentimos demasiado frío, un frío enorme, esperándote. Casi nos hemos quedado heladas. ¿Dónde te metiste para no llegar hasta ahora? Descendió un tanto el rey del frío, haciendo gemir más y más al pino, y volvió a preguntarles: doncellitas, ¿tenéis frío? ¿Tenéis frío, hermosas? Vete allá, viejo estúpido. Nos tienes medio heladas y todavía nos preguntas si tenemos frío. Vaya, mira que venir encima con burlas. Danos de una vez los regalos o nos marcharemos inmediatamente de aquí. Bajó entonces el rey del frío hasta el mismo suelo e insistió en la pregunta: doncellitas, ¿tenéis frío? ¿Tenéis frío, hermosas? Sintieron tal ira las hijas de la vieja que ni siquiera se dignaron a contestarle, y entonces el rey sintió también enojo y aventólas de tal modo que las jóvenes quedaron yertas en la misma actitud violenta que tenían, y todavía el rey del frío esparció sobre ellas gran cantidad de escarcha, alejándose por fin del bosque, saltando de un abeto a otro y haciendo gemir las ramas de los árboles bajo su agudo soplo. Al día siguiente dijo la mujer a su esposo: anda, hombre, engancha de una vez al trineo, pon gran cantidad de heno y lleva contigo la mejor manta, pues con seguridad que mis hijitas tendrán mucho frío. ¿No ves el tiempo que está haciendo? Anda, ve deprisa. El anciano hizo todo lo que le decía a su mujer y marchó en busca de las hijas. Al llegar al sitio del bosque donde quedaron las doncellas, levantó las manos al cielo con gesto desesperado y lleno de estupor. Sus dos hijas estaban muertas, sentadas al pie del altísimo pino. Fue preciso levantarlas para depositarlas en el trineo y dirigirse a casa. Entretanto, la vieja preparaba una comida suculenta para regalar a sus hijas, pero el perrito ladró, esta vez de nuevo, bajo el banco, de este modo: ¡Raf! ¡Raf! ¡Viene el viejo! Pero solo trae los huesecitos de tus hijas. La mujer encolerizada le tiró un leño. ¡Maldito, maldito! El viejo viene con nuestras hijas y traen además el trineo cargado de tesoros. Por fin llegó el anciano y salió la esposa a recibirle, pero quedó como petrificada. Sus dos hijas yacían yertas tendidas sobre el trineo. ¿Qué hiciste, viejo idiota?, le dijo. ¿Qué hiciste con mis hijas, con nuestras niñas adoradas? ¿Es que quieres que te golpee con el urgón? ¿Qué quieres que le hagamos, mujer?, contestó el viejo,
con desesperado acento: todos hemos tenido la culpa, ellas, las infelices, por haber sentido envidia y deseo de riquezas, tú, por no haberlas disuadido, y yo he pecado siempre, dejándote hacer cuanto te vino en gana. Ahora ya no tiene remedio. Desesperóse y lloró la mujer con lágrimas de amargura, y se rebeló contra el marido, pero el tiempo mitigó penas y rencores, y al final hicieron las paces, y desde entonces fue menos despiadada con Marfutka, la que pasado algún tiempo se casó con un buen mozo, bailando los dos ancianos el día del desposorio. El cuento de Afanasev. Oye, pero también aquí en este cuento ganó la mala, porque pues la mala también se vio beneficiada de las riquezas de Marfutka. Ah, no, pues sí, o sea, también ella disfrutó las riquezas de Marfutka. Sí, fue algo ahí, pues de a conveniencia, ¿no? No tuvo un final feliz. Oye, pues bueno, yo voy a contar una historia que se llama Dédalo y Ícaro. Hace muchísimo tiempo, en la remota isla de Creta, apareció un monstruo mitad toro y mitad hombre, conocido como el Minotauro. Él era extraordinariamente fuerte, feroz y tenía un apetito enorme. Como puedes imaginarlo, la gente de Creta le tenía mucho miedo. Fue de esta manera que todos se reunieron ante el Consejo Real para rogarle al mismo rey Minos encontrar una manera de desterrar la horripilante criatura. Pero si los planos del rey eran diferentes, al enterarse que existía este Minotauro, y dijo: si capturo al Minotauro, todos me temerán. Ninguno de mis súbditos se atreverá a traicionarme, y mis enemigos lo pensarán 2 veces antes de atacarme. Y así el rey convocó a Dédalo, el más brillante inventor de su reino, y a su joven hijo Ícaro. Dédalo, construye una prisión para el Minotauro, dijo el rey. Esta deberá de ser tan impenetrable que nada ni nadie puede escapar, ni siquiera con la ayuda de los dioses. Dédalo era un hombre común, pero sus creaciones eran algo extraordinario. Entonces construyó un laberinto tan enredado y retorcido que una vez adentro era imposible encontrar una salida. El rey encerró al Minotauro en el laberinto, pero el monstruo no fue el único que corrió con esa suerte. También hizo prisioneros a Dédalo y Ícaro. Alguien con ese talento, con ese gran talento de inventor, resultaría muy útil en tiempos de guerra para este codicioso rey. Durante muchos años el padre y el hijo vivieron en la torre más alta del palacio. Trabajaban en una infinidad de invenciones ante la mirada vigilante de la guardia real. Un día, mientras miraba por la ventana las gaviotas volar, Dédalo tuvo una genial idea. Construiría unas alas igual que las alas de las gaviotas, solamente que más grandes y fuertes. Con estas alas él y su hijo volarían lejos, de regreso a Atenas. Entonces pidió al rey Minos plumas y cera con la excusa de que era para uno de sus tantos inventos de guerra. El anhelado día llegó. Dédalo había terminado las alas. Con estas alas volaremos como las gaviotas, le dijo a Ícaro, pero ten cuidado de volar muy alto, porque el sol derretirá la cera que unté en todas las plumas. Juntos se lanzaron al viento desde la ventana de la torre. Volaron sobre la isla de Creta hacia el mar. La gente los miraba desde abajo, confundiéndolo con dioses. Todo iba según lo planeado hasta que Ícaro pensó: puedo volar más alto que las gaviotas. Olvidando el consejo de su padre, voló muy alto en el inmenso cielo, y de repente el aire se hizo más y más cálido, y las plumas de sus alas se desprendieron una a una. Era demasiado tarde. El sol había derretido la cera que unía las plumas. Dédalo escuchó los gritos de su hijo y voló en su dirección, pero lo único que encontró fueron miles de plumas flotando en el mar. La ambición de Ícaro. No, pero aquí la moraleja es anhelar más de lo que tienes. Cuando tienes algo que es una bendición, por querer más, por la ambición, pues voló más arriba que las gaviotas. De Alexander Afanasev, el siguiente cuento se titula El gigante Berlioca. En tiempos remotos vivían en una cabaña un anciano con su mujer y 2 nietas huérfanas y tan preciosas y dóciles
que sus abuelos estaban constantemente alabándolas. Un día, el anciano sembró en su huerto guisantes. Los guisantes crecieron y se cubrieron de flores. El anciano contemplaba su huerto con gran satisfacción, pensando para sus adentros: durante todo el invierno próximo podré comer pasteles con guisantes. Pero para desgracia del anciano, los gorriones invadieron el huerto y empezaron a picotear los guisantes. Viendo el peligro en su cosecha, mandó a su nieta menor que espantase los gorriones, y ésta, provista de una rama seca, se sentó en el huerto al lado de los guisantes y empezó a amenazar a los pájaros malhechores, gritándoles: ¡fuera! ¡Fuera, gorriones! ¡No os comáis los guisantes de mi abuelito! De pronto se oyó un espantoso ruido por el lado del bosque y apareció el gigante Berlioca. Era de un aspecto terrible. Tenía un solo ojo, la nariz como un garfio, la barba como una haz de paja, el bigote de una vara de largo y la cabeza cubierta con púas de puercoespín. Andaba apoyándose en un enorme cayado y sonreía con una sonrisa espantosa. Cuando se encontraba con algún ser humano, lo estrechaba entre sus robustos brazos hasta que le hacía crujir los huesos y la mataba. No tenía piedad ni de viejos ni de jóvenes, y lo mismo acometía a los cobardes que a los valientes. Apenas Berlioca divisó a la nieta del anciano, la mató en su cayado. El abuelo esperó un rato a la niña y, al ver que no volvía, envió a buscarla a su nieta mayor, pero Berlioca la mató también. El anciano, cansado de esperarlas, perdió la paciencia y dijo a su mujer: ¿por qué tardan tanto en volver las niñas? ¿Se habrán entretenido charlando con los mozos? Mientras tanto, los gorriones devorarán mis guisantes. Ve y llámalas a casa. La anciana bajó de su lecho sobre la estufa, cogió un bastón, salió al patio y se encaminó al huerto, donde se encontró a sus nietas sin vida. Al percibir a Berlioca, comprendió que aquella desgracia era obra del gigante, y llena de dolor y de ira, se abalanzó a él y se agarró a sus barbas, con lo que Berlioca la mató con mucho más facilidad. En tanto, el anciano, lleno de impaciencia, se levantó de la mesa, rezó sus oraciones y se fue despacito al huerto para ver qué les había sucedido a su mujer y a sus nietas. Una vez ahí, vio a sus queridas niñas tendidas en el suelo, como si durmiesen tranquilamente, pero una de ellas tenía toda la frente ensangrentada, y en el cuello de la otra se veía la señal de 5 dedos. En cuanto a la anciana, estaba tan destrozada que era imposible reconocerla. El desgraciado viejo lloró con desconsuelo, gimiendo y lamentándose durante un largo rato, pero poco a poco se tranquilizó. Volvió a su cabaña, cogió un cayado de hierro y, lleno de ira y de ideas de venganza, se dirigió en busca de Berlioca para matarlo. Después de andar bastante tiempo, llegó a un estanque donde estaba nadando una oca sin cola, la cual, al ver al anciano, empezó a gritarle: así, así, estaba seguro de que vendrías, por eso te esperaba. ¿Cómo te va, abuelo? Buenos días, oca. ¿Por qué me esperabas? Porque sabía que no perdonarías ni aún al mismo Berlioca la muerte de tu mujer y de tus nietas. ¿Y tú conoces a ese monstruo? Ya lo creo. ¿Cómo no he de conocerle? Me acuerdo muy bien el día en que se puso a pegar en este mismo sitio a un desgraciado. Yo entonces tenía la costumbre de decir: ¡ay! ¡ay! Y mientras Berlioca se divertía en la orilla, yo le gritaba sentada en el agua: ¡ay! ¡ay! Entonces él, después de matar a aquel pobre hombre, corrió a mí gritándome: yo te enseñaré a defender a los demás. Y me cogió por la cola, pero yo nunca he sido cobarde, y haciendo un esfuerzo me escapé, dejando mi cola entre sus espantosas manos. La cola no es una cosa imprescindible, pero de todos modos siento haberla perdido, y nunca se lo perdonaré a Berlioca. Desde entonces ya no soy tan tonta, y ya no grito ¡ay! ¡ay!, sino que siempre apruebo: así, 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 de lo que resulta que vivo más tranquila y la gente me respeta más. Todos dicen: esta oca no tendrá cola, pero es muy lista. Está bien, dijo el anciano. Entonces, ¿podrás enseñarme dónde vive Berlioca? Así, así,
contestó la oca. Saliendo del agua y balanceándose sobre sus torpes patas, se encaminó por la orilla delante del anciano. Así anduvieron hasta que se encontraron en el camino una cuerdecita que les dijo: buenos días, abuelito. Buenos días, cuerdecita. ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? Estoy ni bien ni mal. Voy a castigar a Berlioca, quien ha ahogado a mi vieja mujer y matado a mis 2 nietas, tan hermosas y tan buenas como eran. Conocía a tus nietas y a tu mujer y quiero ayudarte. Llévame contigo. El anciano pensó: quién sabe, quizá me sirva para atar a Berlioca. Bien, ven con nosotros, si conoces el camino. La cuerdecita se arrastró tras ellos como si fuese una culebra. Anduvieron los 3 un buen rato y vieron un pisón tendido en la carretera, el cual les dijo: buenos días, abuelito. ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? Estoy ni bien ni mal. Voy a castigar a Berlioca, que ha ahogado a mi vieja mujer y matado a mis 2 nietas. Si supieses qué hermosas y buenas eran. Llévame contigo y te ayudaré, si conoces el camino, le dijo el anciano pensando. Realmente el pisón se apoyó con el asa en el suelo y se puso a caminar a saltos. Así anduvieron hasta que encontraron una bellota que les dijo: buenos días, abuelito. Buenos días, bellota. ¿A dónde vas? Voy a matar a Berlioca. No sé si lo conocerás. Ya lo creo que lo conozco. Es necesario castigarlo. Llévame contigo y te ayudaré. Pero, ¿tú de qué me vas a servir? No me desprecies, abuelito. Acuérdate del proverbio que dice: no escupas en el pozo, porque tendrás que beber de su agua. El anciano pensó: no hay inconveniente en que venga con nosotros. Cuanta más gente haya, mejor será. Y luego en voz alta dijo: vente detrás. Pero la bellota se puso a saltar delante de todos. Al fin llegaron a un espeso bosque y vieron una cabaña en cuyo interior no había nadie. La lumbre del horno estaba apagada y sobre el hogar había un puchero lleno de gachas de mijo. La bellota se metió de un salto en el puchero. La cuerdecita se tendió en el umbral de la puerta. El pisón se subió encima de esta. La oca se sentó detrás de la estufa y el anciano se escondió en un rincón al lado de la puerta. Pronto llegó Berlioca, echó unas de leña al suelo y se puso a encender la lumbre del horno. Entonces la bellota, desde dentro del puchero, empezó a cantar: ¡Pi, pi, pi! ¡Han venido a matar a Berlioca! ¡Calla, papilla de mijo, o te echaré en el cubo!, exclamó Berlioca. Pero la bellota no le obedeció y siguió cantando su canción. Berlioca se enfadó, cogió el puchero y de un golpe vertió las gachas en el cubo. Al choque, la bellota saltó y fue a dar en el único ojo de Berlioca, dejándole ciego. El gigante quiso escapar y echó a correr, pero apenas llegó al umbral, la cuerdecita se le enredó a los pies y lo tiró al suelo. El pisón saltó de la puerta y el anciano se precipitó sobre Berlioca desde el rincón donde estaba escondido y ambos se pusieron a pegarle. Mientras tanto, la oca, sentada detrás de la estufa, aprobaba diciendo: así, así, así. Pero esta vez no le sirvió a Berlioca su fuerza, pues el anciano, con la ayuda de sus buenos amigos, logró matarlo y librar a la gente de un monstruo espantoso. Ya me imagino al anciano, cuál se ha de haber fumado para que haya visto cuerdas y bellotas y todo el rollo, ¿no? Sí, pero a final de cuentas, pues la unión hace la fuerza, pero pues el más débil pues fue el más ganón, ¿no? El viejecito que aprovechó todos los elementos gráficos que se fue encontrando a su camino, ¿no? Sí. Y sí, seguramente estaba verde todavía. Sí. Y bueno, si ahorita que les conté la historia de Dédalo y Ícaro, ¿no te quedó la curiosidad qué pasó con el Minotauro? Pues sí, pues nomás que supongo que ahí quedaba la historia, ¿no? Mi siguiente historia se llama Teseo y el Minotauro. Un rey llamado Minos que vivía en una bella isla llamada Creta. El rey tenía todo lo que había podido llegar a desear. De vez en cuando enviaba a su armada a Atenas, un pequeño pueblo al otro lado del mar. El rey de Atenas estaba desesperado ante estos ataques y decidió construir su propia armada naval para combatir los ataques del rey Minos.
y mientras embarcaba hacia Creta para ofrecerle un trato: si no atacas Atenas durante 9 años, te enviaré a 7 niñas y 7 niños para que sean el almuerzo del temido Minotauro. El Minotauro era el monstruo que tenía como mascota el rey Minos. Era un ser que vivía en el corazón de un laberinto en la isla de Creta. El rey Minos aceptó el trato, ya que adoraba a ese viejo monstruo y realmente atacaba a Atenas como pasatiempo o por aburrimiento. El rey Minos no atacó y respetó el trato. Sin embargo, esto tenía un precio muy alto para los atenienses, ya que tenían que enviarle a niños a ser devorados por este monstruo. El príncipe Teseo, hijo del rey de Atenas, sabía que había que cumplir el trato, pero como no estaba dispuesto a sacrificar a los niños de su pueblo, le dijo a su padre que iría a Creta a matar al Minotauro y así acabar con este terror. Su padre le rogó que no fuera a enfrentarse a tan temible monstruo. «Lograré matarlo», dijo Teseo, «los dioses me ayudarán». Teseo marchó rumbo a Creta junto con 7 niños y 7 niñas. El rey Minos, junto a su hija, la princesa Ariadna, salieron a recibirles. La princesa miró fijamente a Teseo. Tenía un plan oculto. Aquella noche escribió una nota a Teseo. La deslizó por debajo de la puerta de su habitación. «Querido Teseo, soy una princesa hermosa, pero también estoy muy aburrida. Sin mi ayuda, el Minotauro seguramente te tragará. Conozco 1 o 2 trucos que te salvarán la vida. Si te puedo ayudar a matar al monstruo, deberás de prometerme que me llevarás lejos de esta pequeña isla para que otros puedan admirar mi belleza. Si estás interesado en este trato, reúnete conmigo en las puertas del laberinto en 1 hora. Princesa Ariadna». Cuando llegó la hora, se reunieron ante las puertas del laberinto. La princesa Ariadna llevaba una espada y una cuerda. «Teseo, escóndete dentro de la entrada del laberinto. Mañana, cuando entres con los niños, espera que la puerta se cierre. Ata la cuerda a la puerta y desenróllala mientras te mueves por el laberinto. Así podrás encontrar el camino de vuelta. Y con esta espada ya sabes lo que tienes que hacer con ella», dijo Ariadna. «Pero no olvides llevarme conmigo cuando te vayas para que todo el mundo admire mi belleza». A la mañana siguiente, los niños atenienses y el príncipe Teseo se introdujeron en el laberinto y la puerta quedó cerrada con llave tras ellos. Teseo ató un extremo de la cuerda a la puerta y les dijo a los niños que se quedaran junto a la puerta y se aseguró que la cuerda permaneciera atada y que se pudiera encontrar el camino de regreso. Los niños se aferraron a la cuerda con fuerza y Teseo entró solo al laberinto. Usando la espada que Ariadna le había dado y mostrando un gran valor, Teseo se encontró con el temido Minotauro y vio que efectivamente era un terrible monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Se enfrentó a él en una cruenta lucha y logró matarle. A continuación siguió el camino de la cuerda y llamó a la puerta para que la abrieran. La princesa Ariadna estaba esperando, le abrió la puerta y sin que nadie se diera cuenta, el príncipe Teseo y los niños de Atenas corrieron hacia su barco y zarparon en silencio. La princesa Ariadna navegó con ellos. De camino a casa se detuvieron en busca de suministros en una pequeña isla de Naxos. La princesa Ariadna insistió en bajarse a tierra, pero como no había mucho que hacer, pronto se quedó dormida mientras que la gente de aquella isla se reunía para admirar la belleza de la princesa dormida. Teseo volvió al barco y navegó de vuelta a Atenas con los niños mientras que Ariadna se quedaba ahí durmiendo. Después de todo, un trato es un trato. Y ahí termina la historia de Teseo y el Minotauro del rey Minos. Todo tiene un final y nosotros ya llegamos al final del programa. ¿Ya nos vamos tan pronto? Sí, lamentablemente, es lo que no me gusta, es la parte del programa que no me gusta. Uy, yo que traía ahí como 50,000 historias más rusas. ¿De Alexander? Sí, me emocioné, pero las dejamos para ahí pendientes, ¿no? Para la siguiente edición, para el número 031. Bueno, Milalo, pues muchísimas gracias por este especial de historias griegas, que no fueron historias griegas, que fueron historias rusas, pero bueno, al final, historias muy interesantes. Amigo, despídete de tu gente. Sí, antes de despedirme, agradecerles a los 33,500 suscriptores que tenemos ya por aquí.
La verdad, estamos muy contentos y muy agradecidos, siempre agradecidos por todo su apoyo, por todas sus muestras de aliento, por todos sus likes, por compartir el programa y también por los comentarios que dejan en la caja de descripciones. Les repito, para nosotros son como un termómetro y realmente nos sirve bastante para saber qué tal vamos. Si hay algo que les gusta, déjenlo ahí, y si no les gusta, pues también, ¿no? Si quieren algún tema en específico, con mucho gusto los tomamos. Y también, si tienen algunas historias que les han sucedido a ustedes o a algunas de las personas que conozcan, pues también háganos llegar a nuestros correos electrónicos sus historias y con muchísimo gusto las estaremos platicando. La verdad no tengo todas las palabras, son las palabras adecuadas para mostrar toda mi emoción y todo mi agradecimiento, Poncho. Y también para ti, aquí en esta ventana que hemos creado, ¿no? Y después de las clases de ruso que nos acaba de dar Lalo, cabrón. Mira, yo no sé qué fue más complicado del programa, güey. Lo difícil de poder narrar los nombres rusos, que es bastante complicado, o lo difícil que me costó la narrativa de la Ilíada. Yo no sé cuál de los dos fue más difícil, pero la verdad es que, caray, este programa, yo se los digo, es uno de los más difíciles que nos ha tocado en sentido de narrativa, pero bueno, pues lo hacemos con mucho gusto. Si Lalo no habla muy bien ruso, perdonen su ruso, por favor, perdonen su ruso. Y si yo a lo mejor en algo dentro de mi descriptiva, dentro de mi narrativa, pues a lo mejor cometí un error de pronunciación, la verdad es que yo tampoco hablo griego, pero bueno, pues lo hacemos con mucho gusto. Y bueno, pues si te gustó nuestro contenido, pues regálanos un like y suscríbete a nuestro canal y compártelo a alguien que le gusten este tipo de historias. Y bueno, apriétale a la campanita para que YouTube te notifique. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima semana con otra emisión de Polvo de Momias. Nos vemos, bye. It's like a family tree, part of you and part of me.